Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Maranata. Este es un día muy especial. Nos toca compartir la palabra de Dios y queremos que sea de gran bendición para todos los que hoy se conectan por medio de Facebook para poder escuchar esta predicación. Y antes que nada vamos a orar para pedirle a Dios que prepare nuestros corazones y podamos recibirla con gozo, con alegría, con fe, para que pueda transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, qué bendición, Señor, cada mañana levantarnos, Señor, con tu presencia, Señor, con tu cuidado, Señor, con tu protección. Y pedimos este día, Señor, que necesitamos, Señor, comer tu palabra, necesitamos alimentarnos de ella. Te pedimos que abras nuestros ojos y oídos para escucharla, para atenderla, para aceptarla, discernirla y, mi Dios, para practicarla. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor, y que puedas tú hacer de nosotros lo que bien te parezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos la bendición y privilegio de compartir esta palabra. Se llama el tema el poder de la restauración, y para eso vamos a ver esta cita bíblica. Lucas 7 del 11 al 17 dice lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí vemos cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, lo restauró, lo restituyó, se lo devolvió a su madre. Creo que esta madre amó más a su hijo y el hijo amó más a su madre. Después de este suceso, hubo cambios en su relación, hubo renovación en su amor filial, y Dios tiene el poder de restaurar todas las cosas. Veamos en este pasaje varios aspectos, 5 aspectos importantes que vamos a ver. Número 1, que Dios se compadece de su pueblo. Número 2, ¿qué es la restauración? Número 3, Dios envía a su Hijo a restaurar o a reconstruir el plan original. Número 4, Cristo es nuestra inspiración. Y número 5, la conclusión. Dios se compadece de su pueblo. Vimos en ese pasaje bíblico cómo cuando Jesús iba pasando y vio a la viuda que llevaba a enterrar a su único hijo, dice la Biblia que Dios se compadeció de ella. Y así Jesucristo se compadece de su pueblo cuando algo le sucede. Y vemos aquí en estos pasajes bíblicos que vamos a compartir que incluso Jesucristo se compadece más que nuestros propios familiares y aún que nuestra madre. Dice aquí la palabra en Isaías 49:15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice Jesucristo, yo nunca me olvidaré de ti. Y eso es una gran verdad. A veces cuando pasamos situaciones difíciles, pensamos que Jesucristo, que Dios no está con nosotros. Pero eso es una cuestión de equivocación de la persona, porque cuando Jesús dice, yo estaré contigo todos los días, así va a ser.
aunque no lo sientas, aunque no tengas una evidencia física de que Él está ahí. Déjame decirte, hermano, que Él está ahí. En los peores momentos de tu vida Él está ahí, en la angustia, en la aflicción, incluso en tus éxitos. Él está ahí, siempre acompañándote y cuidando de ti. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, cuando Él tomó la forma humana, cuando Él se hizo carne, Él fue tentado humanamente como nosotros, y Él sabía que nuestra carne es débil, que tendemos a claudicar cuando hay problemas y tentaciones, y Él dice que se compadece de nosotros, y Él es un sumo sacerdote que se compadece, dice la Biblia, de nuestras debilidades. Dice solamente que Él fue sin pecado, Él fue santo y Él venció toda la tentación, y por eso es que está con nosotros, para poder fortalecernos y evitar que nosotros llegamos a caer en esa tentación, en ese mal o en esa cuestión de pecar, porque Él quiere que su pueblo se consagre y se santifique. Pero Él quiere hacer algo en nuestras vidas. Él quiere restaurar lo que el primer Adán perdió. Y Él es el segundo Adán, y va a reconstruir y va a restaurar o a restituir nuestras vidas. Así dice la palabra de Dios. Primer aspecto, ya vimos, ¿verdad? Que fue que Jesucristo y Dios se compadece de nuestras debilidades. El segundo aspecto es qué significa la palabra restauración. En el hebreo significa renovar, reparar o restaurar. En el Antiguo Testamento esta palabra se usa generalmente para referirse a la reconstrucción del templo del Señor. Y pues nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces se refiere también a que Él quiere renovar, reparar y restaurar nuestra vida. En griego, la palabra restauración significa volver a construir, poner en orden o restablecer. Al igual que en el Antiguo Testamento, el término generalmente hace referencia a la reconstrucción. Y el plan de salvación es un plan de restauración. En el Edén, el plan de Dios fue dañado porque Dios quería gobernar la tierra a través del hombre. Y con la desobediencia de Adán, el diablo tomó la autoridad y vinieron las tristes consecuencias. Pero Dios da inicio a un plan de restauración, de reconstrucción, de poner en orden y de reparar el daño que se ocasionó a la raza humana desde el principio. El siguiente aspecto es que Dios envió a su Hijo a restaurar el plan original. Este es el tercer aspecto que estamos viendo. En 1 Corintios 15, versículo 45 y 47, dice la palabra que Cristo es el postrer Adán. Dice así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu que da vida. El primer hombre, Adán, es de la tierra, es terrenal, pero el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo, es celestial, es divino. Aquí la relación es muy clara. El primer Adán fue el que falló, y el postrer Adán, Jesucristo, es el que viene a restaurar y a reparar el daño ocurrido en el Edén. Cristo vino a cumplir el propósito divino. Él vino a restaurar, a reparar lo que se había perdido. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El salmista también dijo: en tu mano están mis tiempos. En el Salmo 31:15 dice David: en tu mano están mis tiempos.
Dios siempre se mueve en su tiempo. Tú eres un propósito divino y has nacido en el tiempo de Dios. Cristo tuvo que enfrentar las siguientes cosas. Número 1, el rechazo de las autoridades religiosas. Él fue rechazado por los sacerdotes, los escribas, los doctos de la ley, los fariseos de aquel tiempo. Número 2, él sufrió rechazo e incredulidad de su propia familia. Sus hermanos no creían en él. Vinieron a creer en él cuando él resucitó y se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios. Fue cuando sus hermanos se integraron, ¿verdad?, con los discípulos al pueblo de Dios, al pueblo redimido de Dios. Número 3, también él tuvo que enfrentar calumnias de sus oponentes, de los sacerdotes, de los escribas, que hablaban, ¿verdad?, que él no estaba haciendo bien las cosas. Sin embargo, los que estaban mal eran ellos. También Cristo sufrió menosprecio en varios lugares. Por ejemplo, los gadarenos, que no quisieron que entrara a ese lugar a predicar porque había liberado a una persona y todos los demonios se habían ido a un hato de cerdos y los cerdos se despeñaron, se murieron, y no quisieron que Jesucristo fuera a predicar ahí, a compartir el evangelio. También en Nazaret no hizo muchos milagros porque la gente no creía, era incrédula. También Cristo fue traicionado y crucificado. Todo esto vino contra Cristo, pero Él se fortaleció en Dios y pudo vencer, porque se cumple la palabra de Dios que dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y así como el Padre le dijo a Jesucristo que al tercer día lo iba a resucitar, así sucedió. Porque el Padre, que es perfecto, no iba a dejar que su plan fuera distorsionado por el enemigo, por Satanás. El siguiente aspecto es que Cristo es también nuestra inspiración. En Lucas 24, del 1 al 3, dice que la muerte no pudo retenerlo. Y dice así la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Y algunas mujeres y otras con ellas hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. La piedra, según el Evangelio de Mateo, fue removida por un ángel, y el cuerpo del Señor Jesucristo no estaba, había resucitado. Entonces, si Jesucristo venció a la muerte no lo pudo retener. Y si es el único que ha dado su vida y su sangre carmesí para limpiarnos y salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados, pues nosotros debemos de creer en un Cristo resucitado. Hay gente que cree en Mahoma, en Buda, hay gente que cree en otros falsos dioses, pero si ellos no murieron por ti, no resucitaron, siguen en el sepulcro, ¿cómo es que puedes creer en una persona muerta? Entonces Jesucristo venció la muerte y Él resucitó, y Él tiene poder para restaurar tu vida al 100%. En Lucas 24, del versículo 4 al 7 dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí vemos cómo la palabra de Dios se cumple, ¿verdad? Que los mismos ángeles le dijeron que había resucitado, como se lo había ya Jesucristo mencionado en Galilea. Ya les había compartido, ya les había aclarado que era necesario que Él fuera entregado a hombres pecadores,
fuese crucificado y que resucitase al tercer día. Pero ellos, por la pena, por el pesar que habían visto cómo lo habían crucificado, se habían olvidado de esas palabras que Jesucristo mismo les había dicho. La palabra resurrección viene del griego anastasis, que significa ponerse de pie, levantamiento o pararse de nuevo. Al tercer día Jesucristo resucitó como el Padre se lo había dicho. Jesús confió en su Padre. Y 72 horas después de haber muerto, el poder de Dios vino sobre el cuerpo de Jesús. Sus lienzos cayeron y Él se levantó. Quizás has escuchado o quizás escucharon en ese tiempo cuando Jesucristo estaba en la cueva, estaba ahí en el sepulcro con una piedra ahí en la entrada, tapando la entrada, las siguientes expresiones: ya no hay posibilidad, de esta no se levanta. Ahora sí fracasó del todo. Había gente que pudo haber murmurado estas cosas. Y yo quiero decirles y contarles un testimonio personal acerca de una persona que estuvo en una fase terminal por una cirrosis hepática en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Y esa persona, cuando fue trasladada de un hospital al hospital donde iba a ser trasplantado, todos los médicos que estaban ahí atendiéndolo, las enfermeras, las amistades de esa persona, dijeron: pobre fulanito, ya no hay posibilidad, se va a morir. Ahora sí que no la libró, no se va a poder levantar. Qué triste que tanto que estudió para que muriera a esa edad y no pudiera continuar con su vida. Y esa persona cristiana de nuestra congregación se enfrentó a un caos, a una circunstancia muy difícil, pero como Jesucristo estaba con él, le dio la fortaleza que necesitaba, le dio el valor, le dio el ímpetu, le hizo saber que las promesas que había recibido eran realmente promesas divinas y que él iba a salir adelante. Fue sometido a esa intervención y la persona salió bien de la cirugía y luego pasó por un proceso de convalescencia. Esa persona está sana y viva en nuestra congregación, porque Jesús no solamente restauró su salud, sino también su interior. Su alma fue restaurada de un tremendo caos. Cuando una persona está a punto de morir y de decir que no hay curación para él, sin embargo la fe lo movió a buscar un trasplante y fue trasplantado y salió adelante y está en nuestra congregación sirviendo en la iglesia. Entonces vemos que cuando Jesucristo dice que Él es el que está contigo todos los días y que Él te puede restaurar y restituir lo que tú has perdido, esto es una gran verdad. Jesucristo hace milagros, Jesucristo hace sanidades, Jesucristo restaura y restituye tu salud, no solamente física, sino también la emocional, la psicológica, y hasta la salud financiera te puede Él restaurar. Muchos ignoran que nuestro Dios resucita muertos, que Dios toma lo vil y menospreciado del mundo para glorificarse, que siendo Abraham de 100 años tuvo un hijo, porque Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, porque nada es imposible para Dios. El sepulcro es una figura de aquello que te quiere retener. En Lucas 24, del 8 al 12, dice lo siguiente: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 discípulos y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo,
y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el sepulcro es una figura de aquello que te quiere retener. Algo te retiene. A Jesucristo ahí lo estaba reteniendo, pero, ¿verdad?, la piedra fue removida y Jesucristo fue levantado. Y Dios puede levantar a través de Jesucristo, directamente Él, a través del Espíritu Santo, puede mover cualquier obstáculo, cualquier roca que hay en tu vida. Él la puede mover y Él te puede levantar. Aún del sitio más denigrante, aún del sitio más difícil, aún el sitio más deplorable que tú puedas tener, Él te puede levantar, porque Él es Dios y para Él no hay ninguna cosa imposible. Entre los hebreos se trataba por lo general ese sepulcro de una cueva, cerrada con una puerta o con una piedra. Según los relatos evangélicos, el cadáver de Jesús lo depositaron en un sepulcro nuevo que José de Arimatea había hecho excavar para sí mismo en una roca, y cuya entrada se cerró con una piedra gigante. Imagínate, su interior, al ser cerrado, era un lugar de gran oscuridad, un lugar de soledad, un lugar de cautiverio, un lugar silencioso y asfixiante, un lugar de fracaso para los de afuera que no tenían esperanza que Jesucristo se levantara. Para todos en aquel tiempo había muerto Jesús y todo había acabado. Para Jesús, un gran obstáculo a vencer en el sepulcro. ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes para ser levantado y para ser renovado y para ser restituido? Por último, el 5 aspecto que vamos a ver es la conclusión. Cristo venció, cumplió el propósito del Padre. Muchas cosas vinieron contra Él, pero confió en las palabras del Padre y se levantó en el poder del Espíritu, tomó la autoridad y delegó a su iglesia esa autoridad para vencer. Eres llamado para levantarte y para caminar en el poder y las promesas de Dios. En Mateo 16, versículo 18b al 19 dice que Jesucristo a los discípulos les dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dice sobre esta roca, se refiere a sobre sí mismo, no a sobre Pedro, como algunas iglesias creen. Él dijo sobre esta roca, refiriéndose así: edificaré mi iglesia. Y dijo: y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. Y dice: y a ti, hablándole a la iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Jesucristo quiere que tú y yo, que pertenecemos a la Iglesia Universal de Jesucristo, sepamos que Él venció la muerte y que Él dio autoridad a su iglesia, ¿sí? No solamente para hollar serpientes y escorpiones y toda acechanza del enemigo, como dicen los evangelios, sino dice aquí, para que todo lo que ates en el cielo sea atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo sea también desatado en la tierra. Entonces, tú eres una persona que ha sido llamado para ser restaurado, para ser levantado, para ser renovado, restituido, y para que, sabiendo lo que dice la palabra y acercándote a Dios más, consagrándote a Él, tú puedas llegar a caminar en el poder y en las promesas de Dios. Hay muchísimas promesas en la palabra de Dios que cuando tú las
las leas, las entiendas y las confieses, Dios va a empezar a mover cosas para bendición tuya y para bendición de los que estés tú orando. Por eso la oración es poder. Cuando tú oras, Dios mueve su mano para bendición de los que tú estás orando. Y también cuando tú buscas en la palabra y buscas su presencia y buscas su toque, su unción, Él te llena de ese poder, como dice Hechos, y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú tienes que experimentar ese poder que viene de Dios, ese poder que viene del Espíritu Santo a tu vida, y que el Señor te pueda tocar, te pueda llenar con el poder de Él y tú puedas empezar a avanzar en tu vida y salir adelante para ser renovado y restaurado en una forma completa. El Señor se agrada de las personas que le buscan y que le buscan de todo su corazón. Y Dios quiere manifestarse a tu vida y a mi vida de una manera palpable y sobrenatural. Entonces tú tienes que acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios para que halles misericordia y gracia para el oportuno socorro. El Señor está ahí esperando. Dice que sus ojos y sus oídos están atentos a la oración que tú levantes. Toda oración es escuchada cuando tú clamas a Él, pero Él está atento a que tú te acerques y tú lo hagas y te muevas en ese poder que Él ya ha derramado sobre tu vida. Y si no lo has tenido, ora al Señor y pide al Espíritu Santo que te llene de su poder, que te llene de su Espíritu Santo, que seas pleno y seas lleno y que te llene de ese poder para que tú puedas no solamente levantarte, sino que puedas hablarle a las multitudes que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo bautiza y da poder. Vamos a orar en este momento. Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te rogamos y te pedimos que tú seas, Señor, el que haya compartido esta palabra, Señor, que seas tú el que toque la vida de mis hermanos escuchándola, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Queremos que la gente que necesita ser restaurada en este tiempo, en este momento, Señor, en el cual, Señor, por la situación de la pandemia, muchos estamos, Señor, en nuestras casas, Señor, cuidándonos y protegiéndonos, Señor, pero tenemos suficiente tiempo, tenemos mucho tiempo para buscar tu rostro, para buscar, Señor, tu plan original que fue distorsionado por la desobediencia de Adán, Señor, pero a través de alguien que fue obediente hasta la muerte, que fue Jesucristo, tú estás restaurando el plan original donde tú querías que nosotros tuviésemos esa capacidad, Señor, de poder acercarnos a ti confiadamente y poder, Señor, hacer las cosas de una manera, Señor, especial, de una manera sobrenatural. Tú has dado ahora la autoridad y el poder a la iglesia para que todo lo que atáramos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a usar ese poder, Señor, que viene de ti para restaurar nuestras vidas, para levantarnos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo para hacer cosas, Padre, primeramente para bendición y restauración nuestra y también, Señor, para restaurar a otros que están muy necesitados, Señor, y que posiblemente estén peor que muchos de los que están padeciendo alguna situación, Señor, fuerte, alguna crisis, alguna enfermedad dentro del cuerpo de Cristo. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego que tú toques las vidas de mis hermanos que están escuchando hoy tu palabra
y que tú traigas, Señor, bendición y restauración para sus vidas. Padre, tenemos grandes testimonios donde tú has levantado a gente sumamente enferma, sumamente débil, sumamente, Señor, está, Señor, en el pozo cenagoso y tú lo quitas de ahí y lo pones en tierra firme. Tú lo pones en la roca que es Jesucristo. Así haz de nosotros, Señor. Levántanos de ese, Señor, de esa situación en que estamos viviendo, Señor, y que tú nos levantes y nos pongas en la roca que es Jesucristo y nos enseñes, Padre, que tú puedes restaurar todas las cosas. Nada es imposible para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Bendice a mis hermanos, restaura sus vidas, restitúyelos y trae para ellos, Señor, la autoridad y el poder, Señor, para que puedan caminar, Señor, bajo tus promesas y bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en esta, Señor, tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Y te alabamos y te glorificamos por esta palabra que nos has dado hoy, una palabra de vida, Señor, para ponerla en práctica y saber que tú eres bueno y eres grande, Señor, y eres poderoso. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias, mi Señor. Bendito y alabado eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.